Hay ciudades que nacieron mirando hacia el interior de un país y hay otras que nacieron mirando hacia el mar. Otranto pertenece a estas últimas. Situada en el extremo oriental de Italia, este pequeño puerto ha sido durante más de 2000 años un puente entre Europa y Oriente. Fenicios, griegos, romanos, bizantinos, normandos, venecianos y aragoneses dejaron aquí su huella, convirtiéndola en una de las ciudades con mayor riqueza histórica del Mediterráneo. Esa ubicación privilegiada convirtió a Otranto en una puerta de entrada para comerciantes, peregrinos y ejércitos. Todo el que deseaba controlar el Adriático debía pasar inevitablemente por aquí. Hoy, esa historia sigue viva entre sus murallas de piedra blanca, sus iglesias centenarias y el intenso color turquesa de un mar que parece haber permanecido inmóvil a través del tiempo. Comencemos nuestro recorrido. Nuestra visita comienza atravesando la imponente Porta Alfonsina, la entrada principal al centro histórico. La puerta que vemos hoy fue reconstruida por Alfonso de Aragón tras la devastadora invasión otomana de 1480. Desde entonces se convirtió en el símbolo del renacimiento de la ciudad y en la bienvenida para todo aquel que llegaba desde el continente. Apenas cruzamos sus muros, el ambiente cambia por completo. Las calles estrechas, pavimentadas con piedra clara, serpentean entre antiguas casas decoradas con flores, pequeños balcones y tiendas artesanales donde todavía se respira el auténtico espíritu del Salento. Aquí no existe un itinerario perfecto. La mejor manera de descubrir Otranto es caminar sin prisa, dejarse sorprender por cada rincón y permitir que la historia aparezca detrás de cualquier esquina. Cada calle parece conducir inevitablemente hacia el mar, recordándonos que esta ciudad siempre ha vivido de cara al Mediterráneo. Dominando la ciudad se alza el imponente Castillo Aragonés, una de las fortalezas más importantes del sur de Italia. Aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media, la fortaleza adquirió su aspecto actual después de la invasión otomana. En 1480, más de 18.000 soldados del Imperio Otomano desembarcaron en estas costas. Tras un duro asedio, la ciudad cayó y comenzó uno de los capítulos más dramáticos de su historia. Cuando Otranto fue recuperada un año después, Alfonso de Aragón ordenó reforzar completamente sus defensas. Se construyeron enormes bastiones capaces de resistir la artillería moderna de la época, transformando el castillo en una auténtica fortaleza inexpugnable. En el corazón de Otranto se encuentra un lugar que resume la esencia de esta ciudad, la Catedral de Santa María Annunziata, construida a finales del siglo XI por los normandos sobre los restos de antiguas edificaciones romanas y paleocristianas. Esta catedral es mucho más que un templo religioso. Es un libro abierto donde se encuentran la fe, el arte y algunos de los acontecimientos más trascendentales de la historia italiana. Su exterior, de líneas sobrias, apenas insinúa la riqueza que guarda en su interior, pero basta cruzar sus puertas para comprender por qué miles de visitantes llegan hasta aquí cada año. Las altas columnas sostienen una elegante estructura románica, mientras la luz que atraviesa las ventanas crea una atmósfera de recogimiento que invita a caminar lentamente y contemplar cada detalle. Sin embargo,
Esta catedral es conocida mundialmente por dos grandes tesoros: el extraordinario mosaico medieval que cubre prácticamente todo el piso y la capilla de los mártires, donde se conservan los restos de quienes entregaron su vida por su fe. Es aquí donde arte e historia se unen de una manera verdaderamente conmovedora. Pero si hay una obra capaz de dejar sin palabras a quien entra en esa catedral, es el inmenso mosaico que cubre casi todo el suelo. Fue realizado entre los años de 1163 y 1165 por el monje Pantaleone y ocupa cerca de 800 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los mosaicos medievales más extraordinarios de Europa. A primera vista parece un conjunto de figuras dispersas, pero en realidad es una inmensa narración visual. En el centro se alza el árbol de la vida, del que nacen decenas de escenas que recorren toda la iglesia. Aquí aparecen Adán y Eva, el arca de Noé, la torre de Babel y episodios del Antiguo Testamento. Pero sorprendentemente, Pantaleone también incorporó personajes que no pertenecen a la Biblia. Encontramos a Alejandro Magno ascendiendo al cielo, al legendario rey Arturo, criaturas fantásticas, centauros, grifos, leones, elefantes e incluso representaciones de los signos del zodíaco. Esa extraordinaria mezcla refleja la mentalidad medieval, donde la historia sagrada, las leyendas, la filosofía clásica y las tradiciones populares convivían en una misma visión del universo. Más que un simple mosaico, es una enciclopedia del conocimiento del siglo XII hecha en piedra. Un auténtico libro ilustrado que casi 900 años después sigue invitándonos a descubrir nuevos detalles en cada visita. El verano de 1480 cambió para siempre el destino de Otranto. Tras conquistar la ciudad, el ejército del sultán Mehmed II exigió a la población que renunciara al cristianismo y abrazara el islam. Según la tradición, 813 hombres se negaron. Fueron llevados a la cercana colina de la Minerva y ejecutados uno tras otro por mantenerse fieles a sus creencias. Sus cuerpos permanecieron expuestos durante días, pero el recuerdo de su valentía nunca desapareció. Años después, sus restos fueron trasladados a esta catedral y colocados en la capilla que hoy conocemos como la Capilla de los Mártires. Al observar las urnas de cristal donde descansan sus huesos, el visitante no solo contempla una reliquia religiosa, sino el testimonio silencioso de uno de los episodios más impactantes de la historia del Mediterráneo. En el año 2013, la Iglesia Católica canonizó oficialmente a los mártires de Otranto, convirtiéndolos en santos y reafirmando el profundo significado espiritual que este lugar conserva hasta nuestros días. Bajo nuestros pies se encuentra una de las partes más antiguas y evocadoras de la catedral, su extraordinaria cripta. Descender hasta aquí es como retroceder casi 1000 años en el tiempo. Construida en el siglo XI, la cripta se extiende bajo buena parte de la catedral. Y lo primero que sorprende al entrar es este auténtico bosque de columnas. Decenas de columnas sostienen pequeñas bóvedas, creando una sucesión de espacios que parecen multiplicarse ante nuestros ojos. Y aquí está uno de sus detalles más interesantes. Si observamos detenidamente,
descubriremos que muchas de estas columnas son diferentes entre sí. Sus fustes, capiteles y materiales proceden de distintas épocas y estilos. Algunos elementos fueron reutilizados de construcciones anteriores, una práctica muy común en la arquitectura medieval. Por eso, caminar por esta cripta es también recorrer fragmentos de diferentes momentos de la historia. Hay capiteles con decoraciones distintas, columnas de diferentes grosores y piedras cuyos orígenes parecen contar historias mucho más antiguas que la propia catedral. La disposición del espacio recuerda además la profunda influencia oriental que durante siglos tuvo esta parte de Puglia. No debemos olvidar que estamos en Otranto, una ciudad situada entre dos mundos, donde las tradiciones latinas y bizantinas convivieron durante generaciones. Esta es la iglesia de San Pietro, una joya del arte bizantino construida entre los siglos IX y X. Al cruzar sus puertas, el tiempo parece detenerse. Sus antiguos frescos, iluminados por la tenue luz que entra por sus ventanas, narran escenas de Cristo, la Virgen y los santos, con la elegancia y espiritualidad propias del mundo bizantino. En una región donde Oriente y Occidente se encontraron durante siglos, este templo es un testimonio vivo de ese encuentro de culturas. Cada muro, cada pintura y cada rincón cuentan la historia de una Otranto que fue puerta de entrada al Mediterráneo y puente entre dos mundos. A veces, los lugares más pequeños son los que guardan las historias más grandes, y la iglesia de San Pietro es, sin duda, una de esas joyas que hacen inolvidable una visita a Otranto. Llegamos al final de nuestro recorrido y después de caminar por Otranto, comprendemos que esta pequeña ciudad es mucho más que otro hermoso pueblo costero de Puglia. Aquí, Oriente y Occidente se encontraron durante siglos. Aquí convivieron culturas diferentes. Aquí llegaron comerciantes, peregrinos, soldados y conquistadores. Aquí, un monje medieval intentó representar el mundo entero sobre el suelo de una catedral. Y aquí, cientos de hombres protagonizaron uno de los episodios más dramáticos de la historia de la ciudad. Otranto tiene castillos, iglesias, callejones y un mar extraordinario. Pero quizás su verdadera belleza esté en algo que no podemos fotografiar, en la sensación de estar caminando por un lugar donde cada época dejó una pequeña parte de sí misma. Y frente a este mar, mirando hacia Oriente, nos despedimos de Otranto. Pero nuestro viaje por Puglia todavía continúa. Si te gustó este recorrido, regálanos un like, suscríbete a Enamorados de Viajar y activa la campanita, porque todavía nos quedan muchos lugares, sabores e historias por descubrir. Porque viajar no es solamente conocer nuevos destinos, es enamorarnos de ellos. Enamorados de Viajar. Nos vemos en la próxima aventura.